A questão para mim que se planteia é a simultaneidade del trabalho em torno da produção e del trabalho em torno del conhecimento de la razão de ser del mundo mesmo. Trazar una semblanza de Paulo Freire en el centenario de su nacimiento es una invitación a volver de manera revitalizada sobre aquellas ideas que hasta el día de hoy nos siguen interpelando a quienes somos docentes y a quienes estamos en el ejercicio de la reflexión docente. Pero ¿qué podemos destacar de hoy de Paulo Freire? En principio podemos decir que fue un maestro y pedagogo brasileño, precursor de las pedagogías críticas y militante del respeto por las identidades culturales, tanto en América Latina como en otras latitudes, que entre otros estudios se acercó al derecho como un recurso para entender las ciencias sociales y comprender el sentido de la realidad que habitaba en su Recife natal, en el nordeste brasileño. En Freire podemos ver un maestro que supo construir, a partir del diálogo crítico, que fue su mejor herramienta de interacción, un método de enseñanza que habilitó a los y a las oprimidas y oprimidos de su tierra a expresarse y a cargar de sentido las realidades que habitaban. Pero tal vez una característica y una de las más notables de su praxis docente fue que se caracterizó por ser un maestro sin recetas. Es decir, pensó que no había una respuesta correcta para todos los contextos, sino que cada docente debía entender la particularidad de las creencias, del lenguaje, de los hábitos de la comunidad con la que venía trabajando. Entonces, ¿cuáles siguen siendo los aportes a una pedagogía no tradicional, o tal vez mejor dicho emancipadora, en este contexto? En primer término, podríamos pensar que su gran aporte ha sido la idea de la alfabetización como concientización. Esto es entender el proceso de un trayecto que es inacabado, que no finaliza ni mucho menos con aprender las primeras letras o las primeras palabras. Es entender la alfabetización como un trabajo que se continúa a lo largo de toda la vida, inclusive muchísimo más allá del nivel de formación adquirido. Es algo que permanentemente nos interpela porque el mundo va cambiando con nosotros y los docentes y las docentes debemos tener la responsabilidad y la capacidad de poder leer ese mundo en toda su complejidad y teniendo en cuenta y en consideración estos cambios que se dan en nuestro entorno. Por eso, finalmente, otro gran aporte, sin duda, es tener presente la relevancia que frente al avasallamiento de los discursos hegemónicos y con la potencia que tienen los medios y redes de información y comunicación, yo creo que Freire nos invitaría a seguir reconociéndonos como condicionados, pero no determinados por ese poder que se inscribe en estos discursos. Por lo tanto, sigue vigente el tener que disipar esas ideas desesperanzadas, la inmovilidad y sobre todo y fundamentalmente caer en un pensamiento único. Y fundamentalmente podríamos decir, para cerrar, que nunca habría que caer en el gran pecado de la desesperanza, que fue otra de las grandes enseñanzas que nos dejó Paulo Freire. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isso. E nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança el mundo. Tenemos Buenas tardes. En este día, jueves 20 de mayo, de las jornadas Paulo Freire, organizadas por UICOP de Argentina
y el Simpeser de México, les damos la bienvenida a la experiencia de hoy, sistematizar para transformar las organizaciones sociales solidarias y comunitarias. Tendremos la participación de Colombia, Argentina, Brasil y México. Así es como visualizamos que desde todos los puntos podemos construir esa patria grande. También se encuentra con nosotros la compañera de Uruguay, que también, bueno, son experiencias que vamos a ir compartiendo. En esta tarde, pues vamos a explicar brevemente la dinámica del trabajo. Tendremos 4 momentos que componen el trabajo y en el primer momento tendremos un diálogo con nuestras 2 invitadas, el compañero maestro Alfredo Giso, quien estaba propuesto para esta tarde de trabajo. Lamentablemente está un poco enfermo y por motivos de salud, pues no nos podrá acompañar en esta tarde. Y esperamos pues contar con su presencia en algún otro momento. Y agradeciendo de todo corazón y esperando su pronta mejoría. Tenemos 2 invitadas que van a compartir con nosotros, bueno, esta experiencia de sistematizar desde las acciones que hacen los grupos sociales. Cada una tendrá entre 10 y 15 minutos para hacer su disertación. Después tendremos a nuestros otros compañeros que van a compartir con nosotros las experiencias que han venido sistematizando en cada uno de sus países. Al final tendremos un diálogo entre todos y cerraremos con una ronda de preguntas. Estar con los otros en este mundo implica que permitamos unidad en nuestro espacio, así poder caminar juntos y cuando surja la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la vida de los demás? ¿O cómo puedo contribuir a hacer más sostenible nuestro mundo? Esa respuesta la encontraremos con ellos, que son quienes están y habitan con nosotros. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Claudia Delicio. Ella es abogada, docente en UICOP, exasesora de la Reunión Especializada de Cooperativas de Mercosur, exdirectora nacional de Economía Solidaria del MDS Argentina. Actualmente es directora de Políticas Públicas del Instituto Nacional de Cooperativismo Uruguay. Le escuchamos, maestra. Adelante, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Agradezco la invitación a compartir este espacio con un tema que es central y necesario abordar desde las organizaciones solidarias en su trabajo cotidiano. Respondiendo a las preguntas que Leticia planteaba, cómo podemos desde nuestra acción cambiar, ¿no?, la realidad y mejorar las condiciones, bueno, las organizaciones solidarias tienen mucho para decir y para aportar. Lo que suele suceder en general que las organizaciones tratan el hacer, y muchas veces es difícil detenerse a pensar lo que se hizo, por qué se hizo y para qué. El tema de la sistematización obviamente es un proceso muy rico que tiene que ver con producir saberes y conocimientos desde las prácticas, fundamentalmente desde la convicción con las que se hacen las cosas y la cooperación en cómo se desarrollan. Y la necesidad también de recuperar las vivencias que se dan durante esos procesos de trabajo conjunto y también la resignificación de los mismos. En términos organizativos es buscar trascender, ¿no?, la individualidad para poder construir también un nosotros. A mí me gusta decir siempre, en el idioma guaraní hay 2 acepciones del nosotros, el oré y el ñandé.
Y el ñandé tiene que ver con esto, con la integración de todos, ¿no? El oré somos nosotros y los otros. El ñandé tiene que ver con esta integración, con esta posibilidad de construir una cosmovisión conjunta donde se integren y donde no exista esa disputa de saberes. La práctica y la búsqueda de poder recuperar nuestras vivencias, darle un sentido, resignificarlas y transformarlas en aprendizaje, tiene que ver en definitiva con fortalecer estos procesos de una construcción de un nosotros diferente, de un nosotros que integra y no que diferencia. Nos parece importante también poder resignificar el tema de las prácticas desde una mirada política, y el tema de la sistematización puede contribuir a ello en una práctica transformadora de la realidad y de nuestra acción en el marco de esa realidad. También en esa diversidad y en esa diferencia que todo colectivo tiene, nos parece que esta riqueza o esta polifonía de voces necesita, digamos, reconstruirse y comprender, digamos, la riqueza que aporta al proceso organizativo. Y se da esta cuestión de dos focos, ¿no? El cerca y el lejos. La sistematización permite eso, desde la cercanía de lo que vivenciamos y desde la mirada un poco más lejos en el tiempo, que nos permite responder algunas preguntas, ¿no? El por qué se hizo, para qué se hizo y por qué sucedió lo que sucedió. Nos parece también importante, sobre todo en los momentos o en el contexto en el que transitan las organizaciones de carácter solidario, vinculadas al mundo del trabajo, al mundo de los derechos, a los espacios de resistencia, poder detenerse, poder reflexionar sobre cómo venimos haciendo las cosas, para poder tomar aire e impulsarnos en un contexto que es cambiante y que cada vez se complejiza aún más. Nos parece también que es importante, de alguna forma, poder objetivar esa práctica y poder administrar ese conocimiento que está dentro de las organizaciones, que tiene mucho de tradición oral, ¿no? Transmitimos a quienes se van sumando cómo hacemos las cosas, pero a veces también es necesario poder compilar todo eso para cuando la rotación de personas que están dentro de las organizaciones no haga que se pierda esa riqueza y esa historia construida. Entonces, nos parece importante poder incorporar, digamos, el tema de estos procesos de análisis y de sistematización de las vivencias y la historia como un elemento de transformación también de las propias organizaciones, ¿no? De verse, de analizarse y poder recrear de alguna forma nuestras prácticas dentro de las organizaciones. Creo que, digamos, hoy vamos a compartir experiencias que son muy ricas en ese sentido, y bueno, nos volvemos a encontrar después en el tercer momento para seguir reflexionando en conjunto. Bien, ahora le damos la bienvenida a Yara Duarte Lin. Ella es abogada popular, educadora popular, poetisa, maestra en educación popular, integrante del programa latinoamericano de apoyos a la sistematización PLAS-SEAL, y en la formación para la sistematización de experiencias, actuación en cursos, seminarios nacionales e internacionales. Ha trabajado también en el acompañamiento de los equipos de la sistematización de experiencias en la organización y desarrollo de reuniones y talleres para la sistematización, los talleres de escucha, análisis, talleres de redacción de los productos de la sistematización de experiencias y la organización y elaboración de los productos de la sistematización. Le damos la bienvenida. Bueno, la palabra está con usted, compañera. Buenas noites desde Brasil, sim, pero de acá de Mihicón, em Nordeste brasileiro.
Gostaria inicialmente de saudar a todos, a todas e todos que estão participando desse diálogo de vários lugares de nosso continente amado latino-americano. Primeiro, dizer que quero emanar buenas energias para nosso maestro Fedrizo, que tive a oportunidade de conhecer em Colômbia, de fazermos um trabalho conjunto na formação docente com a SOINCA, no Sindicato de Maestro na região de Cauca. E te mando, querido amigo, buenas energias para tu saúde. E tenho certeza que esse será um espaço de troca de saberes e de novas aprendizagens. Eu tenho aprendido muito nesses espaços de diálogo, de conversatório. Agradecer por a invitação, graças por a oportunidade. E escutando, agora que escutava a Cláudia, sim, eu te escutava, querida Cláudia, e eu pensava, pero aí estamos falando, vou apenas acrescentar algo mais, porque tu falaste muito do que tenho para falar. Então, quando eu me invitaram para ter esse diálogo, eu falava com Rose Zungima que poderíamos falar sobre a sistematização, que teníamos tantos maestros acá, tantas pessoas que fazem isso em seus países. Então, me hace uma sugerência, por que não habla sobre a importância das narrativas na sistematização de experiências? Então, quando estava a Cláudia falando, eu identifiquei em sua fala, se fala em espanhol também? Sim. Bueno, eu identifiquei este processo de recuperar vivências, de ressignificação da prática, da integração de todos, ou seja, essa cosmovisão onde não há disputa de saberes e de poderes, nesse espaço que vai se construindo e de uma produção coletiva de conhecimento. Então, a partir de, Cláudia, que tu já traz muitas coisas, eu vou apenas fazer uma complementaridade do que tu traz para nós outros. Então, assim, as narrativas, a importância das narrativas na sistematização de experiências, em este processo, em esta concepção de sistematização, intensifica a vivência coletiva em o interior da experiência que vai se estudar. Ou seja, os sujeitos integrantes que fazem parte da vivência da própria experiência a ser sistematizada são convocados a narrá-la, ou seja, a contar um cuento. Sim? A narrativa, como Cláudia já falou de polifonia, ela, em la sistematização, ela acontece a partir de várias vozes. Ela tem um significado diversos. Há muitas miradas singulares, plurais e sensíveis aos cambios. Então, a produção de conhecimento que se dá nesse processo de sistematização, nessa narrativa, ela acontece de maneira coletiva. E essa construção vai desencadenar a aprendizagem dinâmica, ou seja, se vai aprender a ser, sendo, se vai aprender a pensar, pensando, se vai aprender a ser sendo. Então, as narrativas em los processos de sistematização possibilitam a transformação de subjetividades individuais e coletivas, onde os sujeitos de las experiências, a partir de essas aprendizagens, podem orientar e reorientar a experiência. Ou seja, é possível, nesses processos de sistematização de experiência, potencializar a dimensão política de suas experiências, de suas práticas sociais, e, ao mesmo tempo, dar visibilidade a esta experiência. E se perguntar o que foi hecho, quem viveu, quem lo hizo, onde, quando, como, por quê e para quê. Então, as narrativas em esta concepção de sistematização desde a educação popular possibilita recuperar a experiência. Ela transforma esta experiência em um objeto de conhecimento. Ela possibilita as análises e interpretações por os próprios sujeitos da experiência. Ela possibilita uma construção e reflexão. E não parte de elaborações teóricas hechas. A própria vivência, a experiência, o processo chama para o diálogo elaborações teóricas de diversos campos. Cria uma relação com esses diversos campos disciplinares, seja da sociologia, educação, antropologia,
Ou seja, e há a possibilidade de criar uma nova teoria. Eu digo que a me gusta de dizer, quando estamos em esses processos de sistematização, que a experiência, como passamos a bucear nesse processo, e que emergem, que vêm como diz assim, acima, que saem desse processo novas teorias, novos sentires. E nesta perspectiva de transformações, eu digo que a experiência, estou vivendo isso agora em um processo muito interessante em Brasília, a sistematizar uma experiência com os movimentos nacionais de população de CAGE de Brasil. E quando há uma formação na própria vivência, na própria prática, na própria pele, ser uma formação na ação, e emerge desse lugar muitas categorias, como o empoderamento dessas pessoas nas calles, a descoberta de que elas têm direitos sociais, de que elas estão na luta, é uma luta diária por la vivência. E aí é esse momento que chamamos para dialogar com quem eu posso chamar para tomar um tinto com os outros nessa narrativa. Eu me gusta de usar essa expressão, eu vou chamar para tomar um tinto, tomar um café, que tal Paulo Freire, que tal Zélima, que tal outras companheiras, ou seja, quem pode, pela prática, que vai me dar esta possibilidade de pensar que não há teoria hechas, elas se constroem em processo. Então, se a narrativa desse processo de sistematização tampouco é neutra, não se exime de caráter político, isso Cláudia já falava anteriormente, né? E nesse processo de construção, existem sim relações de poder e tensões, pero essas relações, elas vão se construindo de uma maneira, como Cláudia disse, que não há uma disputa por isso. Ela chega a um consenso ao mirarmos essas práticas, essas verdades históricas que vão sendo contestadas, ressignificadas. Então, concluo esse momento apenas trazendo que, as narrativas em la sistematização de experiência, possibilita uma construção e reconstrução de la experiência, potencializa os saberes e significados de los sujeitos de la experiência, através daquilo que Cláudia já trazia de la polifonia, possibilita reflexionar e interpretar coletivamente sobre a experiência, identificar as potencialidades da experiência, superar as tensões e problemas identificados, identificar aprendizagem e conhecimentos mais relevantes. Existe uma produção teórica, ter uma produção de conhecimento para os próprios sujeitos de conhecimento. Há o direito à palavra, de falar sobre. Há transformação de sujeitos e de subjetividades. Essa narrativa, ela possibilita apontar novos desafios e perspectivas ao mirar a prática, né? E Oscar Hara nos traz assim, por que aconteceu e como aconteceu, e o que aconteceu. Eu concluo com Elka Falkenbach, que é nossa maestra em Brasília, com quem trabalhamos juntas há muito tempo, e que habla que a narrativa permite que a experiência seja transformada em um objeto de reflexão, e a ser uma mirada para o ser si, a um ser junto, coletivo, e a um ser que é de relação. E para isso, no final desta narrativa, pensamos em elaborar um produto, pero que produto, para quê, para quem, a pensar numa estratégia de comunicação, seja para dar visibilidade à experiência, para compartilhar com outros movimentos sociais, com a sociedade. Então, se concluo, deixo esse primeiro alguns aportes para que possamos depois, escutando outros companheiros e companheiras, aí juntando estes pedacitos, estes saberes e construindo este diálogo que me parece muito lindo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Yara. Muy importantes los argumentos que hemos escuchado y coincidimos que la sistematización potencia la posición política desde la educación popular y la recuperación de experiencias e interpretación de los sujetos, pues nos permite precisamente llegar a crear las teorías. Muchas gracias. Bueno, pues ahora pasamos al segundo momento de nuestra tarde
para compartir con los invitados sus experiencias comunitarias, pero también decirles que tenemos saludos desde San Luis, Neuquén, Buenos Aires, Argentina, de Iguala, también de Venezuela y bueno, en México, Zaguayo, Nahuatzen, Michoacán. Así que estamos siendo acompañados a través de las redes sociales y agradecemos también que estén con nosotros, con nosotros. La educación comunitaria es una vía para la formación de un ciudadano autónomo, pero para Paulo Freire representa un proyecto de vida. Constituye una esperanza emancipatoria que se inscribe en una filosofía distinta del acto de educarse en los contextos vivenciales. Una vez más, se plantea el problema del ser en sí y el ser para qué. La esperanza se proyecta en tanto el hombre se posesiona de sus espacios de vida para aprender la realidad y para pensar en transformarla, que es lo que nuestros invitados han venido haciendo en sus contextos. Y bueno, ahora le damos la bienvenida a Alejandra Ruberti. Ella integra el Consejo de Administración de Fundación La Base, Fondo de Microcréditos Solidarios. Es profesora de Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires y egresada del Diploma Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil de Flaxo, Argentina. Adelante entonces, Alejandra, tienes el uso de la voz. Muchas gracias por la presentación. Bueno, comienzo compartiéndoles, yo soy integrante de La Base, que es una organización de mujeres con más de 16 años de trayectoria en finanzas solidarias. La organización brinda financiamiento y asistencia técnica a cooperativas de trabajo, fábricas recuperadas y grupos asociativos autogestionados. En Argentina, muchas de estas experiencias representaron formas novedosas de producción y organización del trabajo luego del estallido social del 2001. Ante el abandono de la gestión de una empresa por parte de sus dueños, incumplimientos en el pago de salarios, atrasos en las cargas sociales, las y los trabajadores retomaron la producción mediante la ocupación de la fábrica. La dinámica organizativa que adquirieron estos procesos implicó en muchos casos prácticas horizontales que encuentran en la asamblea el espacio para la toma de decisiones. Nuestra metodología de trabajo en La Base se desarrolló en el contacto diario con estos emprendimientos del área metropolitana de Buenos Aires. La metodología de trabajo que llevamos adelante supone un contacto directo y regular con trabajadores y trabajadoras, visitar sus espacios de producción, conocer las características de sus procesos productivos. Generamos proyectos colectivos que surjan de las propias necesidades de las cooperativas y construimos en conjunto el proyecto a financiar, con el objetivo de que se pague a sí mismo y no genere sobreendeudamiento. Esa construcción se da fundamentalmente respetando los saberes y las formas particulares de toma de decisiones en cada colectivo. De hecho, uno de los principios metodológicos que llevamos adelante es que el préstamo debe ser aprobado en la asamblea de la base y de la cooperativa, para garantizar la circulación de la información al interior de los grupos de trabajo y para garantizar la transparencia y el compromiso que se asume. La base no exige garantía monetaria o solidaria, sino que la garantía de devolución del dinero es el vínculo de confianza que establecemos con estos colectivos de trabajo. En el marco del curso que realicé en el año 2019, en el marco de la UCOP, junto a la docente Diana, nos propusimos el ejercicio de sistematización para reflexionar críticamente y desde la práctica un proyecto implementado por la base en la gestión de fondos públicos, que fue durante los años 2017-2018. Con este proyecto buscábamos incidir en políticas
públicas, participando en los lineamientos de una metodología de trabajo específica para la gestión de préstamos a grupos asociativos, y su consecuente definición de líneas, tipos de préstamos, criterios de evaluación, tiempos y modalidades de devolución. La línea de mesocrédito que se promovió desde el Estado en aquel momento estaba desarticulada de programas o de políticas que favorecieran el fortalecimiento de la autogestión, y el contexto económico suponía también dificultades para el sostenimiento de estos emprendimientos autogestivos, debido a distintas situaciones, como el incremento de tarifas de los servicios públicos, apertura de las importaciones, caída en la compra pública, entre otros procesos. La sistematización nos permitió reflexionar en torno a las posibilidades de incidencia y los aportes de las organizaciones a la hora de pensar políticas públicas para la autogestión del trabajo, que puedan contemplar la especificidad de sus actores, proponer respuestas integrales a sus necesidades y que surjan del análisis de las realidades locales. Por otro lado, el ejercicio de sistematización nos permitió reflexionar en torno a los procesos de articulación con otras organizaciones sociales y cómo pensar las finanzas para la autogestión en otros territorios. Como mencionaba Claudia, esto de podernos detener a pensar qué se hizo, por qué y para qué, bueno, un poco frenar la dinámica diaria para poder reflexionar fue clave para poder pensar, bueno, de qué manera llevábamos adelante las articulaciones con otras organizaciones. Si bien tenemos la mayor trayectoria en el área metropolitana de Buenos Aires, a partir de este proyecto fue posible la articulación con Impulsar, que es una organización de Rosario, en la provincia de Santa Fe. El equipo de Impulsar venía trabajando en el financiamiento a microemprendimientos, y a partir de la articulación pudimos potenciar el acceso a financiamiento para cooperativas y fábricas recuperadas de aquella provincia. Así que de conjunto iniciamos la tarea de relevar en principio las necesidades de financiamiento, conocimos distintos referentes del sector, ya sea académicos, referentes del cooperativismo en la provincia y otras organizaciones de crédito, y eso nos permitió tener un buen antecedente a la hora también de pensar nuevos territorios. También la sistematización nos permitió reflexionar en torno a la cuestión interna de la organización, ¿no? Los modos en que llevamos adelante el trabajo en la base, las metas que nos damos y cómo nos organizamos en el equipo, también se gestionan de manera autogestiva. Tanto el seguimiento de proyectos, temas administrativos o institucionales son definidos en asambleas quincenales. Estos procesos suponen un trabajo cotidiano para la construcción de acuerdos, ir delineando mayores grados de autonomía en los equipos y poder incorporar el disenso en la construcción conjunta. Una característica que venimos trabajando también en la organización es la mirada reflexiva sobre las prácticas, poder entender el impacto que tiene el financiamiento, el vínculo que establecemos con las cooperativas y los modos de abordaje y fortalecimiento. Así que creemos que la sistematización nos permitió entonces dar cuenta de cómo se llevó adelante una experiencia diferente de gestión de fondos públicos, en este caso en clave autogestiva. Pero también nos permitió visibilizar lo que falta, la necesidad de incorporar la perspectiva de géneros al financiamiento, de reconocer y visibilizar las desigualdades a las cuales nos enfrentamos las mujeres y disidencias en el sector. Creemos que son cuestiones pendientes a seguir trabajando. Vemos necesario analizar la brecha en términos de ingresos entre varones y mujeres en la economía social, en la economía popular, las desigualdades de géneros que se manifiestan en la composición principalmente masculina de los consejos de administración, y la marcada feminización en tareas administrativas, además de la baja participación en puestos de representatividad de las mujeres y disidencias. Nos preguntamos en torno a los procesos asamblearios si habilitan una mayor presencia y decisión de las mujeres en el devenir de los emprendimientos,
o de qué manera las políticas públicas pueden ayudar a resolver las desigualdades en el sector, así como si las cooperativas de trabajo pueden representar una opción para la organización social del cuidado. Son preguntas que nos quedan para seguir pensando y trabajando, y creemos que la sistematización nos habilitó una instancia de reflexión y para poder cuestionarlo, indagar y preguntarnos acerca de eso. También un poco lo que veíamos, bueno, luego de el ejercicio de sistematización lo hicimos hace algunos años, y un poco vemos cómo el contexto cambió tanto, ¿no? Con esta situación de pandemia en la que nos encontramos hoy. Así que, bueno, nos parece que también es una posibilidad para poder objetivar procesos y a la vez poder reflexionar y volver sobre ellos, ¿no? Desde los aprendizajes en todo lo transcurrido. Así que esa es un poco la experiencia que tuvimos y que les queríamos compartir respecto al trabajo que venimos desarrollando en la base, y lo que significó la sistematización para nosotros. Gracias, Alejandra. Bueno, es muy importante sobre todo este acompañamiento y este transitar con los otros sobre cómo organizarse y cómo pueden ellos desde sus contextos y entornos seguir avanzando juntos. Muy, muy importante. Bien, ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Pedro Chávez Sánchez. Él es egresado de la Normal Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Es maestro en pedagogía por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y tiene su doctorado en pedagogía crítica y educación por el Instituto Maglare. Y es ex consejero presidente del Consejo Mayor de Cherán, Michoacán. Bienvenido, Pedro. Te escuchamos. Bien, pues buenas tardes. Les saludamos desde la comunidad originaria purépecha de Cherán, Michoacán, en México. Y pues primeramente quisiera referir que hace precisamente 8 años tuvimos aquí en la comunidad de Cherán un diplomado que se llamó Vida y Obra de Paulo Freire, aquí con los compañeros de la región. En ese tiempo estaba como coordinador regional de los compañeros maestros aquí en Michoacán. Y a partir de ahí, entonces, hoy yo quisiera primeramente comentar, a ver si nos alcanza el tiempo. Nosotros estamos enclavados en la meseta purépecha en Michoacán, y a partir de hace 10 años en la comunidad se gesta un movimiento de defensa de nuestros bosques que nosotros denominamos por la seguridad, la justicia y la reconstitución del territorio. Primer municipio originario o indígena en México que se rige a través de la libre determinación o por nuestros usos y costumbres. Esto quiere decir por fuera de los partidos políticos, sin policía y sin un ayuntamiento. Esto todo pues ahora sí, dentro del marco jurídico. No estamos por fuera del marco jurídico. Nuestro proceso de autonomía no está por fuera del marco jurídico. Por el contrario, hacemos valer el artículo 2 de la Constitución, el 39, y de ahí en adelante, pues algunos otros artículos que se han reformado a partir del movimiento en la Constitución de Michoacán. Entonces, de manera directa, ¿qué podemos platicar hoy acerca de la sistematización de las experiencias dentro de los procesos de resistencia o dentro de los movimientos sociales? Nosotros decimos que para poder transformar, primeramente tenemos que leer esa realidad, ese texto llamado cotidianidad, y que a través de esa lectura podemos nosotros enmarcarnos en el asunto de llegar primero a una parte de la autocrítica y poder de ahí construir caminos alternativos. Esto lo dice, en otras palabras, Paulo Freire, ¿no? Para llegar a la cuestión de una sociedad emancipada, de una sociedad, de un proceso emancipador
o emancipado. Entonces, ante ello, nosotros lo que podemos comentar, nosotros no llevamos tal vez con el nombre y con el apelativo o apellido de una sistematización dentro de la comunidad como tal, pero sí llevamos procesos que llevan la cuestión de la sistematización. Y entre esos procesos, yo quisiera comentar primeramente que nosotros alcanzamos a leer que dentro de nuestra situación no podíamos nosotros seguir en una situación de continuar con esta crisis civilizatoria. Nosotros teníamos, así como se tiene todavía en el momento en el exterior de nuestra comunidad y en lo general en todo el país, una situación de un hartazgo en cuestión de inseguridad, de injusticias, extorsiones y demás, ¿no? Entonces, a partir de ello, lo que se hace pues, es responder esa realidad a través de un proceso de autonomía. Y ese proceso de autonomía refiere, y aquí es donde quiero yo comentar la cuestión de cómo nosotros volvimos a nuestras raíces a través de un proceso de sistematización, a través de un proceso de recuperar lo que era nuestra cosmovisión, para de ahí partir y generar una cuestión de un ejercicio de autonomía, un ejercicio de resistencia basado en la libre determinación como pueblo originario. ¿Qué quiero decir? Pues finalmente se recuperan modos, se fortalecen, porque no es nada nuevo lo que tenemos, a través de esos procesos de poder recuperar a través de la socialización, a través de la entrevista, a través de la investigación, a través de todo un proceso de sistematización que se lleva y que se enmarca en la cuestión de diseñar o de redefinir o de fortalecer un proceso de autonomía basado en situaciones pues totalmente tal vez diferentes para lo que es la cuestión convencional de un gobierno en México, pero que para nosotros representaba la única salida. La única salida porque a partir de ahí pues nosotros no tenemos más ya una policía, tenemos una ronda comunitaria que se basa en estos saberes, en esta recuperación de experiencias. Tenemos una estructura de gobierno comunal en la cual está basada en la horizontalidad y en donde la máxima autoridad es la asamblea, y tenemos una situación de no, pues ahora sí, tener la cuestión de estar regidos bajo una cuestión de un ayuntamiento convencional. Entonces, esto es una cuestión muy larga. Yo la parte que quiero recuperar más bien es, primero, que en este proceso que nosotros alcanzamos a visibilizar como el epistemicidio que está surgiendo, nosotros lo que hacemos es, hablando de cuestiones de Paulo Freire, tal vez nos vamos a la parte de su libro de la comunicación y el extensionismo, y en esa parte nosotros decimos que si nosotros recuperamos la parte de los saberes, de nuestros mecanismos, de nuestra parte de nuestra sabiduría, pues damos un freno a la cuestión de la invasión cultural y al extensionismo académico o al extensionismo de la cuestión de la reproducción de un modo Parece que se quedó congelado el compañero Pedro, pues en lo que se reinstala nuevamente esta comunidad de Cherán, tuvo pues un parteaguas aquí en nuestro estado, porque bueno, expulsaron a los partidos políticos, como bien lo menciona el compañero. Tienen el tratamiento de la basura, es un lugar muy limpio. También tienen organizadas a la reforestación y son encargadas las mujeres, porque en realidad fueron las mujeres las que se pararon frente a los camiones troceros, le llaman acá, los camiones que traían los trozos de pino y que pasaban por en medio de la comunidad. Entonces fue una tremenda resistencia
y bueno, naturalmente luego se juntó la comunidad, pero como ese evento de extraer la madera era en convenio con una papelera de renombre internacional, entonces pues hubo mucha amenaza posterior pues a ese evento y seguramente tuvieron que organizarse, pero ya llegó Pedro. ¿Sí nos escuchas, Pedro? Adelante, Pedro. Se está conectando, ¿eh? Bueno, Ya, te escuchamos. Adelante. híjole, tuvimos problemas aquí con, pues al parecer con el internet. Estoy desde el dispositivo de teléfono. Mira, voy a cerrar nada más con el asunto de plantear que dentro de nuestro proceso de sistematización o dentro de nuestro caminar en este proceso autonómico, voy a concretar de manera muy rápida. Se han hecho algunos ejercicios como la elaboración en un proceso comunitario de varios libros, ¿no? Aquí está el primero, 5 años de autonomía. El segundo, que es la parte de educación, que es Cherán Kerry, nuestros caminos para recordar la parte del proceso educativo. El tercero, que es la historia de nuestra comunidad. Y bueno, yo quisiera solamente comentar que dentro de toda esta situación, pues nosotros lo que podemos referir es que es necesaria la sistematización en el sentido de que no podemos caminar nosotros nuevamente solamente pues otra vez o llevando nuestros procesos a través de la asociación de experiencias de manera verbal, sino que por el contrario se tiene que seguir escribiendo nuestra historia, se tiene que ir fortaleciendo y se tiene que ir pues ahora sí haciendo los ajustes, porque también no es pues de nadie pues ahora sí ajeno el saber que tenemos también tropiezos, tenemos dificultades, pero que finalmente a través, pues ahora sí, de la participación de todos los comuneros o toda la comunidad, pues se puede ir, pues ahora sí, llevando o saliendo al paso de estos tropiezos, ¿no? Cierro comentando que en México, pues ahorita tenemos un proceso de elecciones. Cherán, como desde hace 10 años, no participará por acuerdo de asamblea y por acuerdo también ahora sí, de nuestro propio proyecto, porque nosotros decimos no hay alternativa que pueda nosotros brindarnos pues, las garantías de poder seguir caminando en esto que nosotros hemos construido desde hace 10 años. Esto es lo que podemos comentar. Yo me quiero disculpar, la verdad que teníamos aquí preparado la participación, sin embargo, pues las fallas técnicas, pues ahora sí que nos sorprendieron otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestro Pedro. Pues la tecnología no tiene palabra de honor, así es de que nada de qué disculparse. Continuamos. Y bueno, ahora damos la bienvenida a Jorge Enrique Blanco. Él es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital de Bogotá, magíster en Desarrollo Educativo y Social por la UPN y el Centro Internacional de Desarrollo Humano, CINDER,
Además, magíster en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Santo Tomás. Actualmente se encuentra haciendo el doctorado en Teoría de la Literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente de planta de la Secretaría de Educación de Bogotá y miembro de la Red de Maestras y Maestros Clasistas La Roja, donde es responsable del campo investigativo. Así que le damos la palabra, compañero Jorge Enrique. Adelante, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, compañera Leticia, y a todos los compañeros y compañeras que me acompañan en el panel y que me han antecedido en la palabra. Para mí es un gusto compartir y aprender de las participaciones que he escuchado y que seguiré escuchando seguramente. Pues les hablo desde Bogotá y no podría empezar refiriéndome al tema de la sistematización de experiencia sin hacer alusión, digamos, a la coyuntura que hoy atraviesa mi país, ¿sí? Ustedes ya conocen y son testigos de la difícil situación que se atraviesa actualmente en Colombia, y cualquier oportunidad de diálogo, cualquier oportunidad de conversación, pues también se convierte en una manera de información y, si se quiere, de denuncia, ¿no? Estamos asistiendo a un momento muy complicado donde en menos de 3 semanas han asesinado más de 40 jóvenes, la mayoría de ellos entre 15 y 25 años, lo que denota mucho la característica de la protesta social que se adelanta actualmente en Colombia. Y de alguna forma, nosotros, digamos, los maestros, hemos sido testigos de una forma de gobierno en donde en las últimas 2 décadas las organizaciones sociales y las organizaciones comunitarias han sido tratadas como enemigos del Estado, ¿no? Y eso es una característica, la típica teoría del enemigo interno, del chivo expiatorio que las dictaduras de los hermanos del Cono Sur fueron testigos y sufrieron. Pues digamos que ha sido un estado de normalidad en Colombia, ¿no? Iniciando el siglo XXI se normalizó una narrativa de que aquí no había conflicto, sino había terrorismo, y con esa narrativa se persiguieron organizaciones, se persiguieron líderes sociales hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué sucede? Y con esto doy fin a ese interludio de coyuntura. Es que esa narrativa se desmorona. Ya no se puede negar que hay realmente un conflicto social con hondas raíces agrarias, con hondas raíces sociales, con hondas raíces económicas, que esperemos en dónde culminará, ¿no? Lo importante es contar con la solidaridad y con el apoyo de lo que se conoce como comunidad internacional, pero en espacios de estos como hermanos, ¿no? Hermanos de la patria grande, como lo decía la maestra Leticia, iniciando, darle apertura al conversatorio. Hago parte de la red de maestros y maestras La Roja, una red de maestros y maestras de la ciudad de Bogotá, que trabaja, digamos, en varios campos y en varios escenarios. Sin embargo, no podría referirme a la red de maestros La Roja, que tiene su origen en el año 2016, sin hablar de un antecedente, que es el colectivo Libremente. El colectivo Libremente, que aparece entre los años 2009 y 2010, y aquí hablo fundamentalmente en los últimos meses de la época universitaria, de lo que podíamos denominar maestros fundadores o los primeros inicios de la organización, ¿no? El colectivo Libremente va a estar vigente del año 2010 al 2015, y cuando surge el colectivo Libremente se determina trabajar en 4 esferas de la vida social, en 4 dimensiones, digamos, de la sociedad bogotana, que es el campo comunitario, el campo pedagógico, el campo de alguna manera. Lo político recoge la política institucionalizada, pero también recoge las formas comunitarias y populares de hacer política.
dentro de ese proceso del 2010 al 2015, el trabajo más relevante y más satisfactorio también para nosotros va a ser la realización de los preuniversitarios populares, o, para decirlo en forma más clara, un proceso de educación popular en zonas periféricas de Bogotá. Bien, ese trabajo de educación popular va a finalizar en el año 2015, pero no va a finalizar porque ya no haya que hacer, ni va a finalizar porque ya no queramos hacerlo más, sino porque las dinámicas del colectivo van a cambiar y hay, digamos, un viraje hacia la política sindical, digámoslo, hacia la política institucionalizada de participación como docentes. Bien, cuando se da este viraje, aparece la red de maestros La Roja. Se cambia el nombre no por un capricho, sino porque se vuelve más grande. Y aquí empezamos con la primera conclusión de la sistematización, y es las dificultades de agarrar cuando va creciendo el hijo, ¿verdad? Cuando van creciendo los actores, pero también los intereses, y cuando ya no es un pequeño grupo, sino ya cuando aparecen más integrantes o mayor número de voluntades, ¿no? En este momento, la red La Roja tiene más campos de trabajo. Ya no es el comunitario, el pedagógico, el investigativo y el sindical, como lo expliqué antes. Ahora hablamos del sindical como política institucionalizada, pero también el cooperativo, teniendo en cuenta también, como la compañera Alejandra lo mencionaba, y es que en Bogotá también los maestros se han organizado desde hace tiempo para lograr financiamiento y huir un poco de ese sistema bancario depredador, ¿verdad? Pero también está el territorial, que es el trabajo con comunidades, el organizativo, para permitirle dar orden y coherencia, digamos, al trabajo y a los diálogos que se hagan con otras organizaciones. Hay un pedagógico, hay también un financiero, para que miren el reto en el que nos encontramos ahora, pero también hay cosas muy bonitas como el campo investigativo, el campo de comunicaciones y el de género, que en la época del 2010 al 2015 no fue tenido en cuenta. Y es que la realidad supera muchas veces la capacidad reflexiva de las organizaciones. Y hasta hace poco tiempo nos dimos cuenta de la importancia de un campo que reflexionara sobre el género, así como un campo que reflexionara sobre la memoria. Teniendo en cuenta también que una de las particularidades actuales del país es haber firmado un proceso de paz con la insurgencia y encontrarse en lo que llamamos nosotros una sociedad en transición o una sociedad en el post-acuerdo. Dicho esto, el proceso de sistematización ha venido cogiendo forma de diferentes maneras, y voy a hablar básicamente de las publicaciones que se han realizado y de los intentos, como ya lo decía el compañero anterior, de escribir, ¿no? Y cómo la escritura, que termina siendo ese lastre moderno, es un dispositivo también emancipatorio aún hoy, que es escribir la memoria, que es escribir la experiencia, que es reflexionar de manera escrita el diálogo. En el año 2009, con el apoyo también de la compañera Diana López y de UCOP, se publica la Pedagogía del Compromiso, en donde encontramos unas reflexiones muy interesantes frente a la necesidad de hacer de la sistematización, como lo dice la compañera Diana en el prólogo a este libro, una cartilla de bolsillo. Bien, durante el año pasado, en el inicio de la pandemia, en el 2020, se publicó La sopa de menudencias, una especie de respuesta a este texto de la sopa de Wuhan, compilatorio, y también a la compilación Capitalismo y Pandemia. Y actualmente estamos a punto de publicar un tercer libro que se llama La Escuela en Movimiento. En este libro último, que aún no ha visto la luz, pero que ya está en maquetación y
listo para salir, es donde se encuentra un ejercicio reflexivo de sistematizaciones. Y en ese libro se encuentra la sistematización de aquel colectivo que les contaba hace un momento, que es el colectivo Libremente. De esa sistematización, y aquí lo dejo ya para el debate y para el diálogo posterior, se sacan varias conclusiones. El primero es que no es suficiente con agrupar intereses comunes si no logramos trascender o propiciar la construcción de proyectos comunes. Esta sistematización, y aquí tengo que darle el crédito al compañero Jason Andrés Mora, a la compañera Ángela, y otros compañeros que participan ahí, ¿no? Pero básicamente ellos dos van a realizar la sistematización del colectivo Libremente y van a ser muy incisivos en algunas conclusiones. La primera es esa: no es suficiente con tener intereses, sino propiciamos también la construcción de proyectos comunes. Segundo, es importante aceptar y gestionar, sobre todo, las relaciones conflictivas y contradictorias que puede generar la vinculación con la institucionalidad. Sobre todo, si en algún momento hay el interés por obtener o por manejar recursos, que así sean recursos públicos y nos apropiemos de ellos como propiedad colectiva, de alguna forma pueden generar fisuras o contradicciones en la organización. En la sistematización del colectivo Libremente, la relación con la institucionalidad va a ser catalogada por los autores como un combustible para el conflicto. Bien. Una tercera conclusión que se saca de esta sistematización del colectivo Libremente es la necesidad de establecer una relación simbiótica entre la escuela y la comunidad, o para decirlo de otra forma, comprender la institución escolar, y básicamente porque todos somos maestros y maestros de aula y maestros de base, aunque hagamos vida sindical o aunque hagamos trabajo popular, nos reconocemos desde ese lugar como un lugar abierto, la escuela como un lugar siempre abierto a los conflictos, pero también al diálogo. Y que en ese sentido el trabajo pedagógico de sistematización no puede prescindir de la producción epistemológica, y en ese sentido se hace relevante pensarnos, por ejemplo, conceptos como el currículo de resistencia o la descolorización curricular como una tarea prioritaria, y no terminar cayendo de pronto en un activismo coyuntural. En ese sentido, creo, y no sin contradicciones, que las publicaciones o los ejercicios escritos que hemos intentado hacer y hemos intentado gestionar responden a eso, ¿no? Termino diciendo simplemente que muchas veces hay una comprensión mezquina de actor ejecutor de una política o de un discurso, y algo en lo que siempre hemos intentado enfatizar es que ese profesor de aula que ejecuta y que se unta del barro de las comunidades y de nuestros territorios, es el primer actor con legitimidad junto con sus comunidades para esa producción discursiva, y no desde otros lugares que muchas veces desconocen estas dinámicas territoriales. Entonces, lo dejaría ahí para propiciar el diálogo y el encuentro entre los demás panelistas. Muchas gracias por su tiempo. Enrique, pues agradecemos tus planteamientos y nos solidarizamos con tu pueblo, el pueblo colombiano, por el asesinato a jóvenes, por la persecución a los líderes sociales, y pues nuestro corazón en la solidaridad, porque sabemos que ese sentimiento es muy sublime entre los pueblos hermanos, que somos todos nosotros los que estamos aquí. Y bueno, también
les presento a la maestra Delma Cecilia. Ella va a sustituir en lo que sigue de nuestro programa a la maestra Yadi, que tuvo que salir por una cuestión de agenda. Pero bueno, le cedemos la palabra entonces a la maestra Delma Cecilia y adelante, Delma. Gracias, muy buenas tardes. Pues haciendo sororidad con Yadi. Definitivamente la digna rabia, escuchaba a Enrique, y pues la digna rabia genera, ¿no?, todos estos procesos emancipatorios y organizados, como los ejemplos que ustedes nos están vivenciando hoy en nuestra jornada Paulo Freire. Y para continuar en este tenor, yo quiero presentar a nuestro siguiente participante. Él es Juan Giles, es ingeniero agrónomo, funcionario público en el área de promoción de pymes. Actualmente es asambleísta de la Cooperativa Nacional de Ahorro y de Crédito en Uruguay, donde fue secretario del comité ejecutivo de esta misma cooperativa en el periodo 2016 a 2019. Adelante, Juan, la palabra es tuya. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Es una alegría y un gran desafío también estar aquí en este panel compartiendo con ustedes la experiencia nuestra acá desde el sur del sur, acá pegaditos al Río de la Plata. Yo estoy hablando aquí desde como un aprendiz de estos temas de la sistematización de experiencias. Hace unos meses que estamos trabajando con UCOP en comprender lo que es la sistematización de experiencias, y a partir de esa comprensión volcada a la reflexión sobre nuestra organización, tratar de sacar algún aprendizaje. Y sobre todo, yo estoy tratando de sacar algunos apuntes. Me gustó mucho lo que dijo Yara en cuanto a que la sistematización de experiencias intensifica la vivencia compartida. Eso es lo que nos está pasando a nosotros ahora. A partir de este proceso, estamos intensificando la reflexión, intensificando el contacto entre los compañeros. Brevemente, la cooperativa COFAC es una cooperativa de ahorro y crédito, tiene más de 50 años en el país. Empezó como una cooperativa de pequeñas comunidades en Uruguay, en el interior del Uruguay, que formaban sus agrupamientos de base para tratar de solventar algunas necesidades muy básicas de consumo, y allí se fue dando un proceso histórico de agregación de esas unidades locales de los pueblos del interior, primero en una federación, desde el 64 prácticamente hasta el año 83, un proceso acumulativo. En el 83, la creación de la Cooperativa Nacional, una cooperativa de primer grado, que ya entraba a competir en el campo de las finanzas nacionales, tanto con la banca privada nacional, con la banca privada extranjera y con la banca pública, que en Uruguay tiene su importancia. Luego tengo que hacer un poquito este raconto para llegar al porqué de la sistematización. En esa evolución que fuimos teniendo como organización cooperativa, en donde cada vez más nos integrábamos al movimiento nacional cooperativo, también al movimiento internacional cooperativo, a lo que es la Alianza Cooperativa Internacional. Teníamos y tenemos contactos y vínculos muy fuertes con Argentina, con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ahora en estos momentos también con UCOP. Tenemos y tuvimos un gran relacionamiento con la banca cooperativa de Jardin, de Canadá, y así con varias otras instituciones. Ese proceso de construcción colectiva se dio durante muchos años en la acumulación de muchas personas, y también porque la cooperativa vino a dar respuesta a la necesidad de mucha gente que estaba por fuera del sistema financiero, que no accedía a un préstamo básico, que no accedía a poder tener sus ahorros en un lugar seguro, donde a la banca en general
a la banca pública no es que no le interesara, pero era una gran maquinaria burocrática, poco dirigida hacia el pequeño empresario o hacia la familia, y la banca privada directamente no le interesaba esa parte de la población. Entonces, COFAC fue creciendo dentro de ese espacio, completando las necesidades de mucha gente en todo el Uruguay, con una gran dispersión territorial. Eso llevó a que en el año a posteriori del 83 y en el año 92 ya COFAC estuviera totalmente consolidada dentro del sistema financiero uruguayo y ya se había dedicado a transformarse en un grupo cooperativo. En esos años, COFAC, junto a otras cooperativas de ahorro y crédito, crea una compañía de seguros cooperativa, Surco Seguros. También fortalece la tarjeta de crédito Cabal, que es una tarjeta de origen argentino, pero con presencia fuerte en Uruguay en aquellos momentos, creo que también hoy en Paraguay y también hoy en Uruguay, y otras realizaciones como una compañía en el marco de los años 90, donde se abrió la puerta a la privatización de las jubilaciones en Uruguay. Allí el movimiento cooperativo tomó la decisión de participar en ese segmento, en esa apertura, para tratar de tener su propio espacio a la par de la banca privada y a la par de la banca pública. Todo esto llevó a un gran crecimiento de COFAC, y también COFAC como gran impulsor y sostenedor del movimiento cooperativo en Uruguay. Con eso llega al año 2002, en Uruguay hay una gran crisis económica financiera, la más grande de toda su historia, donde más del 60% de los depósitos en todo el sistema financiero se fueron, o sea, hubo lo que se llama, se conoce como corrida. En el año 2002, la cooperativa COFAC y otras cooperativas fueron las que pudieron soportar ese temporal con mucho mayor suceso que la banca privada, que fue la que realmente dejó todo por el camino y no dio respuesta, y más allá de eso también hubo problemas hasta de dolo y problemas de delitos y de apropiación por parte de alguna banca privada, y la banca pública que sufrió una gran pérdida, y bueno, todos los uruguayos y uruguayas tuvimos que soportar la recomposición de su patrimonio. Eso fue en el 2002. Estoy haciendo una breve síntesis. Allí COFAC llegó a tener en su momento pico el 3% de todos los activos financieros del Uruguay. Teníamos 500 funcionarios, aproximadamente 500 dirigentes de base, en toda una estructura donde cada unidad de base es autónoma, pero se integraba en una cooperativa nacional, con toma de decisiones democrática. Más de 37 sucursales o filiales distribuidas en todo el país, y dando servicio, prácticamente todos los servicios que requiere un consumidor y también una pequeña economía. En el 2005, luego de un sinnúmero de sucesos y de regulaciones neoliberales de la banca, de profundización de las regulaciones neoliberales de la banca, COFAC tiene una gran pérdida y un desequilibrio en sus indicadores, que hace que el Banco Central del Uruguay, como institución reguladora, dictamine su intervención. Desde el 2005 eso fue un gran golpe para toda esta organización, que había crecido desde el 64 hasta el 2006, y a partir del 2005 al 2006 la cooperativa se encuentra totalmente cerrada, sin actividad comercial, soportando una intervención que finalmente en el año 2008 cierra el libro y entrega y restituye a sus legítimas autoridades la propiedad de la cooperativa.
Es el único caso en Uruguay donde una institución es intervenida por el Estado y resurge de la intervención totalmente saneada y totalmente y sin ninguna comprobación de dolo o actividad delictiva. Cuando digo esto, digo que COFAC en el 2008, si bien mantiene su estructura dirigencial y mantiene todo su esquema institucional, también surge muy golpeada, con una pérdida patrimonial tremenda, y con una pérdida también de cuadros dirigenciales y societales. A partir de esa fecha hasta el día de hoy, estamos tratando de sobrellevar la tormenta, de recuperar parte de nuestra actividad, pero también durante esos años todo el sistema financiero y toda la economía uruguaya cambió. Entonces es como haber quedado dormidos un tiempo y luego despertar y estar en otra situación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, es que el proceso de sistematización de experiencias lo estamos centrando justamente en esa etapa de intervención desde el año 2006 y abarcando el periodo 2006, reapertura en el 2008 y hasta 2012, que es cuando podemos decir de alguna manera que todo el funcionamiento institucional y comercial, si bien disminuido, estaba cumpliendo al 100%. O sea, con una cooperativa cumpliendo todas las actividades institucionales previstas por la ley y demandadas por los socios, y con una empresa cooperativa funcionando, aunque en una mínima expresión. Entonces, nosotros estamos hoy en ese proceso, en entender cómo fue la salida del 2006 hasta el 2012, donde muchos de los compañeros trabajaron en la sombra para recibir de la mejor manera posible la cooperativa luego de la intervención del Estado, y muchos de ellos trabajando en conjunto con los interventores, porque realmente ellos desconocían mucho el funcionamiento de la cooperativa, y esa intervención podría haber dado otro resultado de no haber sido por compañeros, tanto dirigentes como trabajadores, que estuvieron acompañando la intervención para suministrar la información necesaria y para estar atentos a cualquier desviación en lo que marcaba la normativa. Entonces, de alguna manera, en ese periodo no tuvimos un intercambio fluido entre los socios y los dirigentes, no hubo una socialización de información, porque las urgencias eran otras, había una emergencia, y bueno, se tomaron algunos caminos, que eran los caminos que los dirigentes entendieron que eran los necesarios para salir luego de la intervención, pero no hubo una discusión necesaria, profunda y suficiente, que de algún modo hoy estamos queriendo rescatar para ver cómo resignificamos nuestra cooperativa. Como les decía, nosotros esto es como un despertar en un mundo nuevo. Hay también un transcurso del paso del tiempo, donde muchos dirigentes ya no se encuentran entre nosotros, y donde algunos recambios no fue posible hacer. Entonces, este proceso de sistematización que estamos realizando 4 integrantes de la cooperativa, 2 funcionarios, un actual funcionario y un funcionario de la vieja COFAC, como decimos nosotros, y 2 dirigentes. Estamos realizando una serie de entrevistas, siguiendo la metodología que nos han propuesto Diana, Mercedes y Claudia, y bueno, pensamos que con esto podremos generar algún conocimiento y transcurrir este proceso también levantando los ánimos y los espíritus para poder afrontar los nuevos desafíos. Esos desafíos pasan por un aspecto netamente empresarial, si se quiere, cooperativo, pero empresarial, que es fortalecer la base patrimonial de la cooperativa, brindar cada vez mejor servicio a la base societaria, pero también, y tal vez más importante, es la renovación de dirigencial, la adecuación a los nuevos tiempos,
el contacto con otros compañeros y compañeras de no solamente del cooperativismo tradicional o clásico, que es donde nos insertamos más cómodamente, sino también con otras entidades de la economía social y solidaria, con la economía del bien común, y bueno, y todo el campo popular que confluye en querer lo mejor para las uruguayas y los uruguayos, los trabajadores. No sé, lo mío venía un poco por ahí, prefiero tal vez quedar a disposición de las preguntas, y de nuevo, disculpa, yo soy ingeniero agrónomo, me cuesta mucho abordar el campo de lo social, pero estamos con altas expectativas en poder avanzar en esta sistematización que de alguna manera la vemos hasta terapéutica en estos momentos. Claro, no, muchísimas gracias por tu experiencia, indudablemente todo un reto lo que nos cuentas, ¿no? Y además, cómo nos planteas esta parte de sistematizar que les está permitiendo comprender el proceso, porque también es parte de esto, ¿no? Es muy enriquecedor y además es un gran ejemplo, ¿no? De cómo se trabaja en comunidad, en colectividad, cómo se enfrenta a la hegemonía capitalista, ¿no? Que al final de cuentas lo arrastra todo. Mil gracias por tu participación, compañero Juan. Adelante, compañera Leti. Sí, pues muchas gracias y bueno, estamos alegres porque pues en este momento iniciamos el momento de diálogo entre los participantes de esta tarde. El hombre aprende en la acción, la cual debe ser acompañada por un conocimiento de la realidad. Es así como formación, acción, constituye una relación que puede llevar a la concientización. Y bien, pues ahora daremos lectura a las preguntas. Por el momento nos ha llegado solo una y va dirigida al maestro Pedro. Nos dice cómo son nombradas las autoridades de Cherán, quienes votan, cómo lo hacen y si este proceso de ejercicio está sistematizado, está redactado para compartir en su momento con otras comunidades. Esa es la inquietud, maestro Pedro. Adelante. Bien, pues después de por aquí una falla, ojalá no tengamos. Miren, de verdad que nos perdimos aquí en el asunto de nuestra participación un poco, porque la verdad no supe ni a qué hora se cortó la voz. Pero para responder de manera muy concreta a la pregunta que se nos hace, nosotros el día domingo tenemos el cuarto nombramiento de nuestros representantes. Y lo voy a dejar muy esquematizado la respuesta. Nosotros estamos divididos como en un cuadrante, en un plano cartesiano, en 4 barrios nuestra comunidad. Y entonces la comunidad el día domingo va a tener 4 asambleas de barrio. En cada una de las asambleas asisten alrededor de 1,000 a 1,500 personas. En esas asambleas, de manera directa, y pues ahora sí, poniéndose las personas al frente, aquellas personas que tengan el mayor número de gentes en sus filas son las que nos representan en el Consejo Mayor. Entonces son 3 por barrio, son 12 consejeros que están dentro de nuestro Consejo Mayor. Ya lo decía la compañera Yadira, a mí me tocó estar en el Consejo Mayor de 2015 a 2018. Ahora la situación es de que en la convocatoria ya le ponen edad y los únicos que pueden participar para el Consejo Mayor son los mayores de 45 años, dando el lugar a que la mitad o más de la mitad tengan que ser mujeres como se vienen nombrando, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. Lo otro son 8 consejos operativos. Los 8 consejos operativos se componen por 4 personas cada una y las 4 personas pues es una de cada barrio. Podemos nombrar de manera muy rápida todos los consejos: Consejo de Administración Local, Consejo de Honor y Justicia, Consejo de
de Bienes Comunales, Consejo de los Jóvenes, Consejo de las Mujeres, Consejo de Programas Sociales, Consejo de lo Civil y pues ahora sí son los 8 consejos que nosotros tenemos aquí en la comunidad. Nosotros decimos, para responder la otra pregunta es, no se está haciendo un proceso llamado como tal de sistematización. Sin embargo, nosotros lo podemos asemejar o lo podemos solventar con el asunto de que sí se están escribiendo varios materiales. Yo les decía de manera muy rapidita que se escribe en el 2011 el Manual de Gobierno Comunal, donde se sistematiza todo el asunto de cómo eran nuestros usos y costumbres, y a partir de ahí parte nuestro proceso de gobierno o de libre determinación. Después del 2011 se han hecho varios documentos que vienen a concretar el asunto de nuestro, pues ahora sí, nuestro proceso de autonomía. Algunos son reglamentos, otros son experiencias, otros son entrevistas y demás, pero en sí ya algo más trabajado se viene a partir del 2015, cuando nosotros estamos en la parte del gobierno comunal. En 2015 se hace este librito que se llama 5 años de autonomía, donde se abordan, o más bien donde escriben, pues gentes de todas las latitudes, inclusive por aquí, hablando del compañero con el nos damos nuestro abrazo de solidaridad, la compañera Vilma y el compañero Manuel Rosenthal de Colombia, ¿no? Y así de varios países de nuestro continente y fuera de. Segundo es este otro, un libro que se hace con investigadores, historiadores, gente inquieta de la comunidad, que es Juchar Cuacharán Keri, es así como la historia de nuestra comunidad, o más bien enfocándolo a la cuestión del movimiento. Aquí está la parte de la historia de nuestro movimiento. Y me voy un poquito más a prisa, este otro tercer libro que se llama Cherán Keri, pues ahora sí, Caminos para recordar nuestra educación. Procesos de educación alternativos y dados desde la cuestión de, pues ahora sí, de generar una alternativa al currículum oficial. Entonces, este es el libro enfocado netamente a la cuestión de la parte educativa. Hoy ya se hacen algunos otros libros, hay alrededor, yo estaba contando alrededor de 24 libros que se han hecho o se han escrito a través de nuestro proceso, ¿no? El que habla más acerca de nuestro proceso jurídico y la cuestión de la libre determinación es este que escribe Orlando Aragón, quien es, pues ahora sí, uno de los compañeros que nos ayuda en la parte jurídica y que habla del derecho en la insurrección. Es la parte, pues ahora sí, que sistematiza toda la cuestión jurídica que ha vivido nuestra comunidad en este proceso de autonomía que llevamos. Entonces, aquí tengo un montoncito de libros. Este montoncito de libros, pues nosotros podemos decir, es la parte que sistematiza. Yo quisiera terminar comentando en la primera semana del 6 de junio, para ser exactos, todo México va a estar viviendo un proceso de elecciones. Cherán y alrededor de 15 comunidades más en Michoacán dijimos no a los partidos políticos, no a la entrada de urnas, no a la entrada del proceso electoral. Y no porque queramos estar en una rebeldía sin causa, sino la situación es de que nosotros no tenemos otra vía que nos dé, pues ahora sí, las condiciones que hemos generado como comunidad para defender los bosques, para frenar la parte de los asesinatos, de los levantones, de los secuestros y demás, y que por el momento nuestra comunidad ha dicho y lo ha dicho de manera muy clara. Si no tenemos las condiciones o el Estado no garantiza aún las condiciones de poder regresar a esa parte que está viviendo todo México, nosotros decimos, seguiremos nuestro proceso de autonomía y pues de rebeldía digna dentro de la comunidad de Cherán. Esto es lo que podemos responder. Tal vez sería muy largo seguir comentando la cuestión de cómo se viene nombrando cada una de las personas que están en nuestra comunidad, pero resumo diciendo, ni una persona nombrada para la representación de la comunidad es a través de un dedazo o a través de alguien en especial. Tiene que ser en asamblea y tiene que venir avalado por la fogata, que es el núcleo más pequeño
de organización de nuestra comunidad. Es la cuadra, es la manzana, es lo que nosotros decimos fogata o la reunión de vecinos en nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias a ti, maestro Pedro, por compartirnos estos haceres tan importantes en los pueblos y que, bueno, como bien lo mencionas, definen la autodeterminación de los pueblos indígenas y que es un ejercicio que se debería de generalizar, no solamente a los pueblos indígenas, sino a los pueblos del mundo por asamblea, así como lo manifiestas. Y bueno, tenemos saludos desde Caracas, Venezuela, Fuerza Colombia, envían también comentarios, felicitaciones a los participantes en este espacio y en esta tarde. Y pues le cedemos la palabra a la maestra Delma. Adelante, maestra. Pues muchísimas gracias, muy contentas. Un saludo a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y vamos llegando ya al final de esta jornada del día de hoy. Pero antes de pasar al último momento de la jornada, queremos invitarles a que se sumen a la clausura el próximo 27 de mayo, donde estaremos brindando un taller a manera de cierre de nuestros eventos. Este taller estará dirigido para todas las personas que se encuentran interesadas en sistematizar o quieren conocer cómo iniciar la sistematización, y quienes deseen participar podrán inscribirse en los links que compartiremos en las páginas de Simpeser y Yucop, pero también creo que ya están compartiéndolos en la página, en los comentarios de esta charla. Entonces, bueno, la inscripción queda abierta a partir de hoy y cerramos la próxima semana, y además este taller lo transmitiremos vía Face. Creo que es una excelente oportunidad para comenzar a sistematizar y comenzar a entender todos estos procesos que estamos viviendo desde nuestros diversos espacios. Y bien, ahora sí llegamos al momento final de este día de la jornada Paulo Freire, día 20 de mayo. Queremos pedir a nuestras y nuestros invitados que nos dejen un breve mensaje, un mensaje final, fuerte, contundente, sobre el reto que implica para ustedes llevar a cabo estas acciones comunitarias que nos han compartido en este contexto tan adverso, no solamente por todo este sistema, ¿no?, que es terrible, sino además que ahora le agregamos la adversidad de la pandemia. Adelante, quiero comenzar por Enrique porque creo que Enrique tiene que retirarse a una reunión. Entonces, adelante, Enrique. Escuchamos este mensaje final que quieres dejar a todas las personas que nos están siguiendo en redes y que posteriormente verán este video. Gracias, Delma. Pues nos encontramos en estado de asamblea permanente y todos los días se llevan a cabo un sinnúmero de reuniones, ¿no? Y ahora tengo una con unos compañeros de una comunidad y digamos que la coyuntura en caliente nos va moviendo a nosotros, ¿no? Desde la perspectiva de la red de maestros y maestras La Roja de Bogotá, Colombia, la principal apuesta es aportar y construir lo que ya sigue siendo un proyecto en marcha, que es el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, ¿no? Que agrupa todo lo que tiene que ver con la pedagogía en términos técnicos institucionalizados, pero también va de futuro y de pasado distintas, ¿no? Más incluyentes, menos hegemónicas, y que nos permitan imaginar nuevos horizontes de futuro, ¿no? Ese movimiento pedagógico latinoamericano como una utopía viva, ¿bien? En segundo lugar, tendría que decir que para nosotros la sistematización, y creo que eso lo compartimos con muchas organizaciones, entendemos este ejercicio como una palabra viva, ¿no? Como una palabra orgánica, una palabra llena de acción, no al revés, es decir, no es que estemos escribiendo para hacer, sino que la palabra misma es acción, la palabra misma es movilización, y al escribirla retorna, al escribir esa memoria y al resignificarla, ese documento escrito vuelve a tener vida, y vuelve a tener vida no como una copia o reflejo de lo que pasó, sino como algo distinto, y eso es lo bonito. Eso es lo bonito de
hablar, por ejemplo, de lo que nos pasó en las marchas, digamos, en las marchas o en los performances que a veces se hacen en todas estas actividades, hablando particularmente, digamos, de la protesta social, ¿no? Entonces es una palabra performativa, la palabra de la sistematización cargada de acción. Y vuelvo y termino diciendo como desde la red, pues somos y estamos comprometidos con el movimiento pedagógico latinoamericano y seguimos trabajando en alianza con diferentes compañeros de América Latina, reflexionando y dialogando en torno a esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias de verdad por la invitación, por el espacio, por la posibilidad de aprender de los compañeros que me antecedieron, compañeros y compañeras, y por la invitación de la UCOP y de su trabajo comprometido, ¿no? Contextualizado y con una intencionalidad ética y política muy necesaria y pertinente para la actualidad. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Enrique. Nos quedamos con esto de la construcción de nuevos horizontes de futuro, ¿no? Gracias por tu mensaje. Claudia, te escuchamos. Me siguen resonando muchas de las cosas que aquí se dijeron. Voy a tomar algo que dijo Enrique, que reafirma, digamos, la convicción, ¿no? Esto de que la realidad supera muchas veces la capacidad de reflexión de las organizaciones. El proceso de sistematización, más allá del nombre y apellido que se le ponga, como proceso de análisis, de revisión, para tomar fuerzas y poder ver dónde estamos y qué prácticas debemos cambiar en función del contexto en el cual se mueven las organizaciones, sigue siendo necesario como práctica transformadora. No solo para recuperar la palabra, como decía Enrique, y transformarla, sino también incluso hasta para darle voz a todos los que han sido parte de ese proceso, porque a veces las organizaciones son influidas por el contexto y por los modos de hacer que se dan, y a veces se pierde el norte, ¿verdad? Entonces esta posibilidad de parar el juego, poder respirar hondo, revisar el proceso que hicimos, nos vuelve a dar nueva energía, nos vuelve a dar nuevos horizontes y miradas para ver por dónde es el camino, por dónde podemos de alguna forma encontrar los espacios por donde ir rompiendo todo aquello que nos encorseta y que nos ahoga. Me pareció también muy interesante esto que planteaba Pedro, ¿no? De recuperar la cultura ancestral, digamos, y de poder ponerla en valor, ¿no? Más allá de las propias comunidades que son las que sustentan y sobre la cual han construido sus historias. Muchas veces en este devenir de la sabiduría ancestral contra una cultura de la inmediatez, contra una cultura de lo light, ¿no? De lo liviano, cómo poder, digamos, desde estas experiencias, poder aportar también a un análisis y a una mirada diferente de cómo se puede construir una vida diferente. Y también creo que el proceso de sistematización nos permite transitar los procesos interculturales que se dan dentro de nuestras organizaciones. A veces porque venimos de espacios diferentes y a veces porque hay vivencias diferentes dentro de las personas que forman parte de esos colectivos. Entonces ahí también la sistematización puede ser un elemento, un puente que ayude a traducir y a generar un diálogo intercultural respetuoso, con una escucha atenta y con un objetivo de construcción. Nuevamente gracias a los compañeros y a las compañeras que compartieron todas estas experiencias de distinta mirada, de distintos espacios, pero todas muy ricas y potentes además. No, muchísimas gracias a ti por tus palabras, por tu trabajo y pues romper todo aquello que nos ahoga. Son las frases que voy tomando de pronto, ¿no? Adelante, Yara. Gracias. Primero decir que muy contenta de participar de este diálogo. Para mí ese es un momento muy rico de muchas aprendizajes. Y me gustaría apenas de hacer algo de traer para este momento una poesía.
uma poesia que habla sobre a sistematização, que foi uma campesina que participou de um processo de sistematização com nós outros em Brasil e escreveu um poema sobre a sistematização. Então, eu creio que é o poema que vou ler. Vocês vão mirar que é como o sentimento muito profundo de todas as pessoas que vivenciam esses processos. Eu tenho mirado e vivido isso muito intensamente, de como os processos de sistematização promovem as transformações nos sujeitos que vivenciam esses processos, as subjetividades. Então, eu vou ler este poema de esta campesina em Brasil, que Selma Moreira é uma educadora popular que participou desse processo de sistematização, e ela vai dizer o seguinte: sistematização, prática que desafia a pensar, observar, analisar, memorizar, visitar, investigar, fotografar, registrar, narrar, elaborar, estudar, buscar. Enfim, só o sistematizamos com qualidade quando estamos embriagadas, apaixonadas, comprometidas, atadas. Em la sistematização, buceamos em la prática. E quando emergimos, não só saímos impregnados com seus elementos, sino que derramos fragmentos de nós outros mesmos. E em la construção, em sua suma final, encontramos um novo eu. Então, esse é um poema que para mim traz muito forte. E há um refrão de uma canção que é de umas companheiras mulheres que diz assim: eu quero ser, me deja ser lo que merezco. Eu quero ser quem sou, eu tenho mi valor, isso não tem preço. Então, concluo isso. Gracias. Muchísimas gracias, Yara. La poesía y la música siempre presentes en los procesos emancipatorios, tomando vida a través de lo más hondo y profundo. Gracias, Yara. Y bien, te escuchamos, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, también brindar solidaridad con el pueblo colombiano, con lo que está atravesando. Me parece que no hay mirada más esperanzadora quizás que la que replican los compañeros y compañeras en distintas experiencias que constituyen hoy la economía popular, la economía social y solidaria, que se organizan en los barrios, que disputan en el espacio público, que buscan por lograr consolidar una fuente de trabajo y por sostener esos emprendimientos productivos, con grandes adversidades, pero con muchas esperanzas. Me parece que ese es el mensaje con el que queremos finalizar este encuentro de parte de la base, agradecer nuevamente por habernos invitado y bueno, a seguir construyendo y a transformar este sistema para lograr garantizar una vida digna de ser vivida. Gracias a todos por la invitación. Gracias, Alejandra. Con adversidades, pero con muchas esperanzas. Así es. Pedro, te escuchamos. No sé si el compañero Pedro perdió la señal. No, ya lo veo que se mueve. Ah, ok. Adelante, Pedro. Te escuchamos. Primeramente, pues reiterar la solidaridad tanto a los compañeros de Mactumaxá, Chiapas, Escuela Normal Rural Hermana, de donde estudiamos nosotros, Colombia, que hace un año estuvimos por allí en la Universidad Intercultural, y por qué no también a Palestina, otro pueblo que vive, pues ahora sí, la atrocidad de este mundo colonizador. Y pues solamente referir que pues la sistematización, ojalá la podamos nosotros como educadores populares convertir en esa herramienta para seguir
revalorando los procesos comunitarios, los saberes comunitarios, aquellos saberes que se han silenciado y que han sido víctimas de este epistemicidio feroz al que nos han sometido por, pues ahora sí, siglos, pues la élite intelectual, la élite económica, que ojalá la sistematización se convierta en ese freno al extensionismo, diría Freire, y a esa invasión cultural de la que vivimos día a día, y que podamos reconocer en nuestros actos desde las comunidades, desde las partes de, pues ahora sí, de la clase trabajadora y la clase más desprotegida, pues la única alternativa o el único camino para frenar este modelo destructivo, este modelo depredador y luchar por una transformación real. Ojalá podamos lograr eso y ojalá podamos dar fuerza a procesos comunitarios, no solamente en Michoacán, como lo es Cherán, con 10 años a paso firme, sino a todas las comunidades que en este momento también se levantan y dicen no más a este circo electoral, sí a la lucha de los verdaderos derechos y sobre todo a la lucha por la defensa de nuestros territorios en México y en Michoacán. Gracias, agradecemos infinitamente a Yadira por la invitación y decirles pues que a nosotros nos toca pues ahora sí ser pueblo, estar con el pueblo y hacer pueblo, como diría Lucio Cabañas, refiriendo a la cuestión o las palabras y el pensamiento de Paulo Freire. Es la tarea y pues la lucha no tiene inicio ni final. Adelante y pues muchas gracias. Gracias, Pedro. Reivindicar los saberes comunitarios que han sido silenciados, así es. Y bien, la palabra toda tuya, Juan. Cerramos contigo. Bueno, nada, yo desde aquí, desde el sur también agradecer por la posibilidad de este encuentro tan rico, tan valioso. Uno piensa que la sistematización de experiencia debería estar en todas las organizaciones que trabajan por el bien común y por un mejor futuro. Es una herramienta formidable y es una oportunidad de crecimiento personal y colectivo. Así que bueno, nada, lo mío sería por ahí y agradecer también al Instituto UCOP por esta posibilidad y que podamos encontrarnos nuevamente. Gracias, Juan. Sigamos pues con este crecimiento personal y colectivo. Y como cada jornada, pues nos vamos enriquecidos con la utopía, con la esperanza, vibrando. En el pensamiento de Freire, la palabra es un fenómeno humano, indicador de la existencia de los valores. Pronunciar la palabra es transitar el camino de un pensamiento ingenuo a un pensamiento crítico. Por ese motivo, dice Freire, la verdadera palabra es histórica, refleja la situación del hombre y la mujer, le permite tomar conciencia y actuar sobre ella. En este proceso que es permanente, las palabras irán tomando cada vez más significado, cada vez más profundo. De ahí la importancia de la sistematización en ese transitar que debe ser pronunciado y compartido. Agradecemos nuevamente a nuestras invitadas e invitados, Claudia Delicio, Yara Duarte Lins. Le enviamos toda nuestra buena vibra y abrazos al compañero Alfredo Giso para su pronta recuperación. También agradecemos las experiencias compartidas por Alejandra Ruberti, Pedro Chávez Sánchez, Jorge Enrique Blanco García y Juan Giles. Y por supuesto a mi compañera Leticia de Simpeser y al equipo técnico que hace posible la transmisión y por supuesto a los que nos acompañaron desde las redes y los que están aquí en la sala. Antes de irnos, queremos pedirles que abran sus cámaras para poder tomar una fotografía que cierre este momento y no se olviden también de inscribirse en los talleres, en el taller de sistematización que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo como cierre de nuestras jornadas Paulo Freire en esta alianza de UCOP Argentina y Simpeser México. Adelante con esa fotografía. Y gracias nuevamente. Ya.